Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M. Ya estamos en vivo hasta las 10 de la noche. Esto es Plan M, la noche de picada con periodistas. En un rato vamos a estar hablando con 4 colegas y amigos sobre qué está pasando en la economía del fin de año y sobre todo qué va a pasar en el 2015, cuáles son las 5 dudas de la política en el 2015 y cuáles son las claves de la economía, cuál va a ser la gran apuesta del gobierno. Te anticipo algo que ya venimos discutiendo, ¿no? Claramente el gobierno apuesta a una estabilidad cambiaria, dólar casi fijo para el año que viene, le gustaría reactivar la economía, volcar la mayor cantidad de dinero posible al bolsillo de trabajadores, de jubilados, obra pública y además levantar o flexibilizar el cepo al dólar. Es decir, el escenario mágico, conseguir todo al mismo tiempo en el último año de gestión, para no terminar un ciclo político de 12 años con 2 años de recesión consecutivos y además con una situación de estancamiento desde el año 2012. Lo podrá hacer y bueno, todo no se puede, salvo que ingresen dólares. Hoy, ahora lo vas a escuchar un ratito, el titular del Banco Central anunció que la intención oficial es flexibilizar el cepo al dólar el año próximo. Y muchos se preguntan, ¿lo podrán hacer? ¿Tendrán margen para hacer ese tipo de política? Y bueno, depende de los dólares que ingresen a esta economía y básicamente de 3 factores. En primer lugar, en la placa 7 lo podemos ver. En primer lugar, si pueden conseguir dólares adicionales, la placa 7, perdón, la placa, sí, la del dólar, ¿ok? En primer lugar, ¿qué pasa con los dólares que ingresan de China? En segundo lugar, si van a seguir ingresando o no dólares de China. En segundo lugar, si hay una ventana para abrir al mercado de capitales, si pueden ingresar dólares financieros. Y en tercer lugar, ver qué pasa con Brasil, si Brasil devalúa o no, ver ahí si hay margen o no para mantener un dólar más o menos fijo. Ahí está la clave, de ver si se puede conseguir levantar gradualmente o no el cepo al dólar. Mira el informe y después vamos a discutir un poquito qué pasa con los ingresos reales, con los ingresos de bolsillo de la gente, qué puede pasar con los jubilados y con los salarios. Después de terminar un año en el que la única prioridad fue domar al dólar, el gobierno nacional comenzó a analizar variantes en busca de reactivar la economía en 2015. La Casa Rosada estudia medidas para estimular el consumo en el año electoral. En el Ministerio de Economía anticipan que el objetivo es darle impulso a la venta de autos, que durante 2014 cayó un 25%, con el ajuste por inflación del impuesto extra que se cobra a los vehículos. El cambio de lógica sería notable porque en el año que se va, el gobierno entendió que la venta de autos significaba perder más reservas y prefirió ahorrar dólares. La segunda decisión se pondría en marcha en poco tiempo. Tras el derrumbe del barril de petróleo en el mercado mundial, Axel Kicillof quiere reducir el precio de los combustibles entre un 5 y un 10% en el mercado doméstico. Es un porcentaje ínfimo si se compara con el aumento del 55% que las naftas tuvieron durante 2014, pero marcaría un demorado cambio de tendencia. La última movida de la nación afecta a los gobernadores de todo el país. La Casa Rosada ya les avisó a los mandatarios provinciales que no quiere que aumenten las tarifas ni los impuestos locales durante el año electoral. El mensaje es claro: si no cumplen con la orden de Cristina y Kicillof, no recibirán los fondos que tienen asignados para hacer obra pública en la antesala de los comicios. Después de 12 meses gobernados por una inflación cercana al 40%, la caída del consumo y la recesión, el kirchnerismo anuncia que la prioridad de 2015 será recuperar la economía. ¿Llegarán los demorados aumentos extra para jubilados y beneficiarios de planes sociales cuando termine el verano? A ver, si podemos rebobinar un poquito y explicar mejor las cosas. A ver, ¿cuáles pueden ser los motores del crecimiento si la gran apuesta del gobierno para el año que viene es el crecimiento? No pueden ser las exportaciones porque están cayendo fuertemente. Hoy se conoció que cayeron en noviembre 20% las exportaciones por una multiplicidad de factores, porque hay una baja del precio de la soja, aunque fue lo que menos cayó en los productos primarios. De hecho, aumentaron los productos primarios, pero fundamentalmente por menores exportaciones a Brasil y porque el atraso cambiario. Argentina se vuelve cara en dólar, está pegando en todas las exportaciones industriales. Las exportaciones industriales cayeron en noviembre tienen una caída del 28%.
las exportaciones industriales y las exportaciones totales 20%. En lo que va del año llevan una baja de 12%. Es decir, no hay que confiar en que las exportaciones puedan arrastrar el nivel de actividad, porque el año que viene, si el gobierno quiere fijar el dólar, clavar el dólar, claramente va a haber más atraso cambiario, Argentina más cara en dólares, muchas dificultades para las economías regionales y las industrias para reactivar, para poder exportar. Bueno, las inversiones, difícil, a menos que el gobierno consiga un shock de cambio de clima, la idea de que podemos levantar rápidamente el cepo al dólar y pueden ingresar los dólares a un dólar que no es el de 8.50 cuando en el paralelo está en el 13, así no ingresa ninguna inversión al extranjero, nadie va a ser tan tonto de canjear sus dólares a 8.50 cuando el paralelo está 50% más caro, ni para comprar una propiedad, digamos que se compra en dólares a valor de mercado, no al dólar oficial. Y además, mientras haya cepo, no se van a poder remesar utilidades y dividendos al exterior, entonces difícil que vengan fuertes inversiones. La apuesta es el consumo. Y para apostar al consumo, el gobierno necesita poner dinero en la calle, dinero en los bolsillos. Yo les decía que esa estrategia con la fijación del dólar, bueno, requiere por ahora mantener el cepo. Porque si vos volcás cada vez más pesos a la calle y el año que viene las jubilaciones le pueden ganar a la inflación, los salarios públicos le pueden ganar a la inflación, todas cosas que este año no ocurrieron, bueno, si vos no pones el cepo al dólar, se te van al dólar. Esos dólares, el excedente que haya de esos dólares. Entonces, la única fórmula que tiene el gobierno es conseguir que ingresen capitales, que ingresen dólares. China alcanza y alcanza para mantener el dólar clavado, fijo, o por lo menos muy por debajo de la marcha de la inflación. La pregunta es si el gobierno abre una ventanilla en el mercado de capitales. Fracasó el viernes pasado, pero fracasó porque fue una semana muy mala, fracasó también porque no hubo pericia técnica para hacer esa operación. Muchos dicen que Argentina, ofreciendo las tasas de rentabilidad que está ofreciendo al que suscribe un bono argentino, se tienen que tirar los inversores de palomita, aunque no se cierre el acuerdo con los buitres. 10% anual en dólares no rinde ninguna inversión financiera hoy en Latinoamérica. El que invierte un bono de Chile consigue 3% anual en dólares, el que compra un bono de Bolivia 4% anual en dólares, el que compra un bono africano de Kenia o de Etiopía consigue 5% anual en dólares. En un bono a 10 años, Argentina ofrece 10% anual en dólares. Puede ser una ventanilla que se abra para la Argentina si siguen las tasas de interés muy bajas a nivel internacional, y eso es una buena noticia. Van a seguir los primeros 3 meses del año próximo ese escenario. Y el tema es Brasil, que Brasil no devalúe. Es decir, por lo menos que no pegue un salto brusco en el dólar. Así que si el gobierno consigue dólares, por ahí puede flexibilizar el cepo. Si no consigue dólares adicionales en el mercado de capitales, bueno, difícil, porque es necesario el cepo si se quiere hacer política expansiva, si se quiere seguir volcando pesos al mercado, si no se van todos al dólar. Ahora, ¿qué ha pasado con los ingresos reales? Con los ingresos de la gente, de bolsillo, de los trabajadores, o de los jubilados o de los empleados públicos. Bueno, como te venimos contando, vienen corriendo todos muy atrás de la inflación. Y el serrucho es la expresión más cabal de lo que pasa con los ingresos de los asalariados o de los jubilados en los últimos tiempos. Es decir, cada vez que hay un aumento salarial, después la inflación se encarga de comer el poder adquisitivo de esos salarios. Fíjense, este es el serrucho de los jubilados. Esto se llama base 2009-100, es decir, la base es en el año 2009, y desde entonces ha habido aumentos en marzo y en septiembre para los jubilados. En septiembre de 2011 le dieron el aumento, estaban acá, y van cayendo en su poder de compra, en su jubilación real, porque la inflación se lo va comiendo. Y de nuevo viene el aumento en marzo de 2012, y de nuevo viene para abajo por la inflación, y de nuevo el aumento en septiembre de 2011, y así. ¿Qué ha pasado a partir de fines de 2013? Se llegó a un pico de poder adquisitivo para los jubilados, 30% más alto el poder adquisitivo del que tenían. Esta es la jubilación mínima respecto a lo que tenían en el 2009, pero desde entonces la inflación se aceleró y se comió el poder de compra de los jubilados. Y llegaron acá, a 111. De 130 cayeron a 111. En febrero del 2014, y vino el aumento de la movilidad previsional, pero este fue un aumento muy chiquito, no los llegó a sacar de los ingresos que tenían en septiembre de 2013, y de nuevo la inflación hasta agosto de este año siguió comiéndose el poder de compra de los jubilados, y el aumento que tuvieron en septiembre de nuevo no lo llegó
a recuperar el poder de compra que perdieron desde septiembre del 2013. Y de nuevo, en los últimos 2 meses, la inflación se comió el poder de compra de los jubilados y hoy están acá, 11% abajo del poder adquisitivo que tenían en septiembre del 2013. 11% abajo del poder de compra que tenían 1 año y 3 meses atrás. Y acá están prácticamente con un poder de compra menor al que tenían 3 años atrás, en septiembre del 2011. Están 3%, 2-3% abajo en poder adquisitivo del poder de compra que tenían en septiembre del 2011, es decir, 3 años atrás. Ustedes me dirán, bueno, pero todavía están 15% arriba de poder de compra de lo que tenían en el 2009. Y sí, pero bueno, está bien, uno compara con el pasado reciente, además son jubilaciones muy bajas. Una jubilación mínima son 3.300 pesos. Entonces, el planteo es este: la inflación, los aumentos de los jubilados, y lo mismo pasa para los trabajadores. Lo que pasa es que los jubilados tienen 2 veces al año el aumento, los trabajadores 1 vez al año o en cuotas. Cada vez que va el aumento, después el serrucho vuelve para atrás por la inflación. Y el problema es que en los últimos tiempos los jubilados volvieron muy para atrás y no recuperaron ni siquiera el poder de compra que tenían hace 3 años, en septiembre del 2011, y están 11% abajo de fines del 2013. Bueno, esa es la discusión que hay hoy. ¿Cómo se hace para recuperar el poder de compra en el 2015 de jubilados, de trabajadores asalariados en el sector privado, del sector público, que tienen exactamente este mismo serrucho, pero peor? Porque los aumentos que han tenido en los últimos 3-4 años los trabajadores de la Administración Pública Nacional, y también pasa en las provincias grandes, ha sido menor incluso a los aumentos que tuvieron los jubilados y muy por debajo de los aumentos de los trabajadores privados. Entonces, si el gobierno quiere hacer la apuesta fuerte de reactivar la economía en el último año del ciclo político kirchnerista, necesita que jubilados, empleados públicos, planes sociales, el año próximo sí estén arriba de la inflación y que recuperen parte del poder adquisitivo perdido este año. Solo así se puede reactivar el consumo. Con el dólar fijo se puede generar cierta estabilidad y generar esa sensación de estabilidad y esa posibilidad de que si hay dinero en el bolsillo se vuelque a más consumo, a compra. Ahora, eso solo se puede lograr si ingresan también dólares adicionales, porque si no ingresan dólares adicionales es muy difícil tener esta política expansiva tratando de recuperar poder de compra de buena parte de los trabajadores y de los jubilados y demás con el dólar fijo. Porque si no, todos los que tengan un poquito de excedente, los jubilados difícil, pero sí los trabajadores que tengan un poquito de excedente van a ir al dólar. Y eso va a significar pérdida de reservas del Banco Central y inestabilidad cambiaria y la presión para que el gobierno vuelva a devaluar. Ahora, si le sale bien al gobierno y consigue los dólares, reactiva la economía poniéndole plata en el consumo y tratando de romper este serrucho por lo menos por el año que viene. Mientras haya inflación, el serrucho se va a seguir dando. Pero el tema es que hay que tratar de que haya un pico que por lo menos recupere el poder de compra que había en septiembre del 2013. Que el aumento, por ejemplo, en marzo para los jubilados tiene que ser como mínimo del 20%. Que significa recuperar el de hoy, pero esto va a seguir cayendo hasta marzo si sigue la inflación, y estar un poquito por arriba de fines de septiembre. Bueno, y así en muchos sectores. Por eso la discusión que se da hoy en el sindicalismo de aumentos salariales para el año próximo de 40 o 50%, como plantearon los colectiveros, es un poco esta discusión de cómo haces para recuperar, o si hay margen para recuperar el año próximo lo que perdiste este año. Bueno, clave para el gobierno conseguir dólares. Si no lo consigue, va a ser muy difícil anudar todas las variables a la vez. Y si consigue los dólares, el problema básico que le va a dejar al próximo gobierno es arreglate con el dólar atrasado. Porque Argentina se pone con un dólar fijo cada vez más cara en dólares, en términos de salarios, en términos de precios, y alguien va a tener que resolver ese asunto cuando llegue. Podrán aguantarlo si ingresan muchos dólares, que es la apuesta de todos los dirigentes de la oposición, que sea una lluvia de dólares para la Argentina cuando ocurra el cambio de gobierno, pero después Argentina no puede volver al esquema viejo de atraso cambiario de la época de la convertibilidad, o lo que ha pasado en los últimos 2 o 3 años cuando sufrieron mucho las economías regionales. Vamos a dialogar con los 4 periodistas y colegas amigos que ya están aquí en el piso de Plan M, pero escuchalo hoy cuando Vanoli hablaba un poco de aflojar todo, es decir, que así como este año fue el año del ajuste real de salarios, de jubilaciones y también de cerrar bien el cepo
a las importaciones y a la compra de dólares. Bueno, el año que viene la apuesta del gobierno es aflojar un poquito todo, a ver si esta economía ya no solamente se contenta con tener el dólar más o menos tranquilo, sino si puede empezar a reactivar, empezar a caminar de nuevo. A partir de este año se permitió, digamos, la compra de dólar ahorro, y esa posibilidad que no estaba vigente los 2 años anteriores se va a mantener. O sea, la idea es no generar ninguna restricción adicional y, bueno, lentamente ir normalizando las cosas. ¿Normalizar, Vanoli, quiere decir que se levantarían las restricciones? Todo se va a ir evaluando en función de la marcha de nuestra economía y de cómo evolucione la economía global. Obviamente la vocación está en una normalización completa que tendrá que irse dando gradualmente. Bien, ya estamos con los colegas y amigos aquí con Diego Schurman, periodista de Radio Continental, tiene su propio programa en un canal colega en CN23, con Carlitos Burgueño, amigo, el hombre clave en la cobertura económica de ámbito financiero y también en Diario La Red, con Jorge Cicutín. Cicu es el director de la revista 23, y con Liliana Franco, una amiga de la casa y también columnista de Intratables. Y le agradecemos. Trabajo con el señor. Exactamente, en ámbito, claro, periodista histórica, otra de las puntales. Se me pone nerviosa, ¿viste, Lili? Porque leí toda la chapa de ámbito financiero a Carlitos Burgueño. No, claro, claro, muy leída las columnas y las coberturas que siempre hace en todo el ámbito empresarial Liliana Franco. Y le agradecemos a la gente de América que ha permitido que esté compartiendo a Liliana Parodi. Siempre fui intratable, o sea, ahora es oficial. Y a toda la gente de América que ha permitido que Liliana pueda degustar de la picada. Bueno, a ver, empecemos y ahora vamos a ver el contexto político. Carlito, la apuesta del gobierno el año próximo es darle a los jubilados, a los empleos públicos y a los salarios todo lo que no se pudo dar este año. Sí, la clave es lo que hablabas vos, ¿no? Los dólares, ¿no? Si no consigue dólares, todo lo que decía Vanoli estaba esperanzado recién en esta entrevista, diciendo, bueno, queremos flexibilizar todas las restricciones cambiarias que hay, fundamentalmente las que tienen las empresas, porque la apuesta del gobierno es que haya reactivación el año que viene, que la economía crezca. El problema es cómo consigue los dólares, y de dónde, y de qué manera. Por un lado, y por otro lado, el problema de la economía argentina, del cual deriva la falta de dólares, del cual deriva el problema del cepo, la flexibilización, etcétera, etcétera, es la inflación. Acá hay un problema que es la inflación, que el año que viene va a continuar. Es imposible que un gobierno, menos si no reconoce que hay inflación, pero que baje de un ritmo inflacionario alto a uno bajo, puede hacer cualquier tipo de política económica como la que recién ensayaba en sus pronósticos Vanoli, ¿no? Hoy el jefe de gabinete, Jorge Capitanich, dijo algo curioso, ¿no? Dijo que la inflación trucha, la del Congreso, sí, es trucha, y como tal es como mínimo 10% por arriba de la real. Supongamos que fuera así. La inflación del Congreso va a dar este año por arriba del 40%. Supongamos que es 10 puntos menos. Es 30%. Sí. Son 5 más que la oficial, ¿no? Que la que está reconociendo el propio gobierno. Pero supongamos que es la del gobierno. 25% anual de inflación. Es un montón. Es una inflación altísima. Yo lo que quisiera saber es cuál es el plan del gobierno para frenar la inflación, para controlarla el año Carlos, que viene. ¿Vos crees que el gobierno en el último año más o menos lo que quiere estabilizar con el dólar es una inflación que puede volver al 25%? Si la economía está fría, tenemos que volver a lo que teníamos en 2013 o en 2012, que era 25-27% de inflación. Mira, lo que no creo es no más que le dio el salto inflacionario. Mira, lo que creo que con los dólares lo que quiere el gobierno es que no se le escape las variables económicas. Lo que vos decías, atar las variables y que no se le escape, no vivir lo que vivió en enero de este año. Y después lo que quiere el gobierno es reactivar, volver a hacer esa política que fue la de los mejores años del kirchnerismo. Este año no fue esa la prioridad. No. Este año la prioridad fue atar el dólar. En la segunda parte del año. La segunda parte del año fue este año hay que dólar. reconocer que el gobierno este año recibió una bomba de tiempo en junio de este año con
la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos de no tomar el tema de los fondos buitres, el juicio. Porque pensaban salir a buscar los dólares que necesitaba la economía. El gobierno se la jugaba a que la Corte iba a hacer algo, o que Obama iba a hacer algo, y que el tema de los fondos buitres pasaba al 2015, y que en el segundo semestre del año iba a poder conseguir del mercado 10.000, 15.000, 20.000 millones de dólares. Para reactivar la economía. Y a partir de ahí hacer política. Ahora le pregunto a Liliana Franco, cuando hablamos un poco de la prioridad del gobierno, el gobierno mismo puso el tope este año. Le puso el tope a los jubilados, perfectamente le podría haber dado un bono de fin de año a los jubilados y reactivar un poco el consumo a fin de año, no lo hizo, o podría haber dado un aumento mayor a la administración estatal, o podría... que es lo que están pidiendo, de hecho tuvimos una marcha claro. de arte, o subir ganancias. O subir el piso de ganancias. O la tablita famosa. Ahora no lo hizo. El año que no viene... lo hizo y te contesto. Sí. A juicio del gobierno, aunque no te lo digan en público, lo que quiso es frenar las expectativas, además frenar un poco la inflación. Por eso no lo autorizó. Sí. Y si vos ves, hubo una desaceleración. Producto también, estoy diciendo una leve desaceleración, pero la hubo. Incluso el índice del Congreso lo reflejó. Veníamos de un 2% mensual y pasamos a un... Me dirás, es nada, un 8, no, pero tiene que ver con la caída del consumo. Tiene que ver con la caída del consumo. La pérdida de poder adquisitivo hace que se consuma menos, y cuando se consume menos hay un tope al aumento de precios. El nivel, el ritmo de emisión que tenía, recordemos que bajó. Y frenó un poco dentro de los... O sea, un esquema bastante ortodoxo, pero digamos no total, con la idea de pasar este cimbronazo que es diciembre, que es un mes inflacionario por excelencia, para poder fijar un norte. Tuvo la suerte de la baja del petróleo a nivel internacional. Más de un medio, y hemos reflejado, que están negociando una baja en el precio del surtidor. ¿Por qué? Porque la apuesta es, baja un poco los costos, ellos creen realmente que van a tener el mismo efecto que en Estados Unidos, que vas a tener un mayor dinero en el bolsillo por el bajar el costo del surtidor, como lo dijo Yellen en Estados Unidos, y con eso entrar en el año con una inflación un poco más baja. ¿Para qué? Para luego sí, pues yo escuchaba lo que decías, hacia más cerca de las PASO, hacer el esquema de dar plata, indudablemente. Si la idea es ganar las elecciones, hacia las PASO van a aflojar un poco para que haya mayor reactivación de consumo, y la apuesta fuerte obviamente es octubre. Es decir, si la movilidad previsional no te da arriba de 20% en marzo, que es difícil que te dé, es difícil, porque la recaudación previsional viene abajo del resto de la recaudación, porque tiene que ver con la pérdida de empleos en blanco. Darle un plus en junio, por ejemplo, a los jubilados, por fuera de la movilidad, con un decreto. Con un decreto, a los empleados públicos también le podés mejorar, quizás tocar un poco ganancias, pero insisto, lo van a ir orejeando. O le sacás ganancia en el aguinaldo, digamos. Volvés a repetir Yo creo que va a priorizar el tema jubilados y asignaciones familiares o esas cosas, porque el gobierno está con la idea, no es descabellada, que los que pagan ganancias, si tienen un excedente, van y compran dólares autorizados por la FIP. Dice que es un político de todas formas, si bien por ahí no afecta de manera importante, cambiar la escala de ganancia con algún proyecto de ley, incluso teniendo mayoría en el Congreso, como efecto político no estaría mal. Absolutamente, le quitas una bandera. Además. Por supuesto, además se especula, es una señal a la clase media, además, ¿no? De tal manera que lo pague el que viene. Aparte, la ganancia es anual, es decir, voy a subir todos los mínimos disponibles a partir del 2016. Es todo ganancias, ese gesto. Sí, por aparte ahí vos tenés, a ver, si uno, como ellos bien decían, el tema de lo que pasó con la Corte Suprema de Estados Unidos, que fue un gran golpe, que eso modificó, habían acordado con el Club de París, habían arreglado con... Venían con esa idea, la que se llamaba antes, y de pronto el cimbronazo de la Corte. Ahora, pasado ese cimbronazo de la Corte, yo creo que muy pocos esperaban que se podía llegar a un diciembre. Primero, venimos de diciembres calientes. Este diciembre no es un diciembre caliente. Hoy es 19. Hoy es 19. Hoy se cumplen exactamente 13 años de lo que pasó en el 2001. A esta hora estaba la gente yendo a Plaza de Mayo para que renunciara a Caballo. Pero se cumple un año del desastre que fue de diciembre del año pasado. El levantamiento policial. 20 muertos con los levantamientos policiales y demás. No tenés un diciembre caliente. Como ellos dicen, la inflación está bajando un poco. Siendo alta, baja un poco. Las reservas, por arriba de los 30.000
millones de dólares. La verdad que es un fin de año que si uno ve a mediados de año las expectativas, está mucho mejor. No, y el dólar te lo frenó. Claro, un fin de año como este. Te frenó el paralelo. Las expectativas para el año próximo, al gobierno deja un poco más tranquilo este fin de año, que no era el que se esperaba. Mucho políticamente en el Gran Buenos Aires con intendentes. Scioli trabajó muchísimo con la policía provincial, es decir, estuvieron dando plata por todos lados para fueron gestos políticos, digamos. El tema del medio aguinaldo y ganancias, un gesto político de clase media. Después se dio luz verde para el bono en el sector privado. Si bien decimos que en el sector público está trabado, el gobierno ahí no quiere dar plata, ha frenado, pero en el sector privado, ¿sí?, se habilitaron bonos. Hoy cerró camioneros, han cerrado de distintos sectores, bancarios privados. Sí, me parece que ahí eso es comprime. Yo creo que ahí puede haber algo. ¿En el sector público? No, yo creo que va a venir por el lado de Caló. Yo creo que Caló, calladito, está negociando algo también para... Ahí están los que van a cobrar en este fin de año, ahora en Navidad, el bono de fin de año. Está obviamente los petroleros que han conseguido un bono de 24.000 pesos en 3 o 4 cuotas. Bueno, también están los aceiteros, 12.000 pesos, bancarios 7.500 pesos. Y después tenés peajes, camioneros 4.000 pesos, lo acaba de cerrar el día de ayer. El municipio del Frente Renovador que cerraron 1.900 pesos lo de Sergio Massa con un gesto también político. Bueno, y después los vigiladores que están muy precarizados, solo 700 pesos de... Lo que ella decía de Caló, Caló viene a tener un triunfo sobre Moyano, con el tema del no pago de ganancias para aquellos sueldos, el aguinaldo para aquellos sueldos superiores a 35.000 pesos. A tal punto que hizo que Moyano tuviera que dar marcha atrás con el paro que había anunciado. Ese fue un gesto para Caló que... Yo creo que Caló despide el año con un anuncio para sus afiliados, con el ok del gobierno. Ahora, perdóname, es patear a corto plazo, porque efectivamente están reclamando paritarias, adelantar las paritarias, y creo que al gobierno, a la política en general, le conviene adelantar paritarias porque creo que quieren tener un escenario resuelto antes de las PASO, básicamente eso. A ver, la pregunta principal acá, y vuelvo al tema de cómo recomponés salario, cómo recomponés jubilaciones, cómo salís de este serrucho de la inflación. Obviamente no lo vas a resolver en un año. Ahora, también es cierto que el gobierno tiene un año y tiene una política de fin de ciclo, digamos. Si el gobierno tuviera 4 años por delante y claramente clavar el dólar, y tratar de estimular el consumo de cualquier manera de nuevo, no es lo aconsejable, porque después tiene que pagar los mismos costos que pagó el gobierno entre fin del año pasado y principio de este. Sí, después del 2011. Terminó después con la devaluación, con la inflación disparada al 35-40%, es decir, ahora, la apuesta de Cristina es ir para eso, dejar una economía, si se puede, con algún crecimiento para fortalecer las expectativas de Scioli. Lo que pasa es que tu escenario da la sensación que se va el proyecto. Claro. ¿No? Se va. El proyecto político que rige actualmente, que tenemos, se va. Digo, el escenario que vos planteás. Y yo creo que ahí en Casa de Gobierno, ella está como acreditada, no tienen la menor intención de irse. Incluso se revela también en los últimos gestos que hubo hacia Scioli. Gestos de adoctrinamiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Lo han castigado bastante en la última semana Scioli, ¿no? En favor de Randazzo. El último acto, fíjate el último acto. El último acto lo sentaron a un costado, no le dieron participación. Hubo una inauguración en la ruta provincial 6, donde Scioli convocó a Cristina para que sea esa la foto. Cristina dijo, yo no voy, anda vos, Randazzo. Le puso al competidor directo para esa foto. Así que todas esas señales indican que el gobierno no tiene demasiadas ganas de irse, y me parece que está apostando... Pero si no apuesta a Scioli, se va a ir. Porque la única chance sería que se apueste a Scioli. ¿Y que si viene Scioli se quedan? Y no sé, pero digo, no se ve otra chance. ¿Sabes quiénes son los dos? Que no sea Scioli en un contexto... Evidentemente ellos creen que pueden tener una puertita abierta con Randazzo, aunque las encuestas que se conocen lo siguen mostrando detrás de este trío que es Massa, Macri y Scioli. ¿Qué te dice el gobierno públicamente? Hubo una gran movida en las últimas semanas en favor de Randazzo y bajándole el copete a Scioli. ¿A vos te parece, vos lo conocés, Randazzo y la movida política? ¿Vos crees que Randazzo es el riñón de Cristina? ¿Hoy? No es el riñón de Cristina, pero es mucho más cercano al espíritu del gobierno que Scioli. O por lo menos sirve para molestar un poco. Claro, a ver, Randazzo aparece en escena también, digo, puede tener dos razones, ¿sí? Para que sea el candidato a disputar más cercano, movido por Zanini y demás,
o para condicionar a Scioli, para decirle, bueno, vas a hacer todo lo que querés. O vas a tener que negociar cuando nosotros... Las listas, tu candidato a vicepresidente te lo vamos a decidir nosotros. Y te vamos a decidir el ministro de Economía, y te vamos a decidir... ¿Usted sabe quiénes son los dos referentes económicos de Scioli, con los que está trabajando Scioli? Bain y Mario Blecher. ¿Usted cree que en el kirchnerismo Bain o Blecher tienen algún destino? Si el gobierno de Scioli lo marcara el kirchnerismo, Bain o Blecher, ¿tendrían algún rol? No. Para nada. Sería Kicillof, Agis, cualquiera de los que están ahora trabajando en la economía del gobierno. Ahora, volviendo al 2015, ¿no? Porque Diego planteaba, bueno, Cristina por ahí, o el kirchnerismo, el proyecto tiene intenciones de quedarse. Ahora, con esta economía, estamos discutiendo, bueno, cómo hacen para reactivar, cómo hacen para atar el dólar, y después la herencia. Digamos, y esta herencia significa que el que venga no la tiene fácil, digamos, y si vos sos el mismo proyecto político, después te vas a tener que encargar de hacer lo que no hiciste en el 2011. Está bien, pero si no es un déjà vu, primero ajustá los subsidios, vas a tener que devaluar o no vas a tener que devaluar. Si no ganás, digamos... Maxi, ¿te acordás que Menem ganó con el salariazo? Prometió salariazo. ¿Te acordás lo primero que hizo? No fue el salariazo. El problema es ganar. Ahora, y después ves qué haces. Aparte, todos opinan que por los vencimientos, todo el 16 podría ser mejor, 2016 podría ser mejor que el 2015, por lo tanto, ya el que asume va a estar un poco más aliviado, sea del propio o no. De todas maneras, yo creo que a ver, ¿por qué le pudo bajar o le bajó un poco las aspiraciones a Scioli y Cristina con el tema de no es tanta la foto ni el colorcito, como dijo ella? Pero antes lo había dejado crecer. Cuando en ese momento, después aparece, le da un poco más aire a Randazzo, inmediatamente aparecen las fotos, los afiches de Randazzo con Cristina. Pero después le deja a Domínguez sacar los afiches con ella al lado. Y al mismo tiempo Ribarri lo lleva a Paraná, le da el Mercosur en Paraná para que Ribarri se muestre. Es decir, está dándole a todos. Y yo creo que Cristina verá ya para las PASO de agosto, cuando esté más cercano, qué es lo que hace. Si vos ves, le va dando un poco aire a uno, después entonces va al otro. Esa es una lógica también de dividir para reinar. Es decir, yo quiero mantener la iniciativa política, no quiero ser un pato rengo, que es esta definición norteamericana de aquellos que gobiernan y van perdiendo el poder cuando no tienen posibilidad de reelección, que sería este caso. Entonces divido, doy un poquito a cada uno. En Estados Unidos no existe el peronismo, no. Entonces doy un poquito a cada uno y mientras tanto me mantengo en foco. Porque, digo, apenas se resuelvan las PASO y estamos hablando un poquito después de la mitad del año que viene, se terminó Cristina Kirchner. La lupa va a estar... Yo coincido con eso, la desesperación de Cristina hoy, más que una apuesta propia de ella del 2015, es tratar de ordenar la transición. Digamos, que Scioli, antes que la oposición, se la lleve puesta. Scioli el otro día, de lo que vos contabas, Sicu, que Cristina le marca la cancha en cadena nacional, diciendo un proyecto político no es un color, fue al Luna Park con Pimpinela y dijo, lo mejor está por venir. Es decir, anunciando, digamos, miren, lo mejor está por venir. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó en simultáneo? Y hoy todos los gobernadores, todos van detrás de Scioli. ¿Qué pasó en simultáneo? Hubo un ajuste de tuerca, en materia comunicacional. Aparece Aníbal Fernández, que no va a ser Parrilli, va a ser Aníbal Fernández, para eso lo contrataron, para eso lo pusieron en el cargo, y se anunció una cadena permanente de anuncios, y eso tiene que ver con una manera de comunicar, de volver a estar en el centro de escena y decir el que gobierna soy yo, en el caso de Cristina Kirchner, y los demás van a acompañar. No es casual esta definición en el tramo final de la campaña. Y Aníbal Fernández, disculpame, Aníbal Fernández, que no solo tiene otras características totalmente distintas de las de Parrilli, sino que además es un hombre que conoce y mucho la provincia de Buenos Aires. Y mucho diálogo, la provincia de Buenos Aires. Diálogo exactamente. Con los gobernadores. Ahora vos sabés que para mí va para rosquear, en todos los años, no quise decirlo así, pero va para hacer el armado. Ahora, claramente. ¿el armado de quién? El armado político. Ahora, todos los años electorales, yo insisto, me parece que la clave acá está en la economía, es decir, Cristina puede hacer todos los anuncios que quiera, puede salir a declarar todos los días Capitanich y demás, mientras no haya un anuncio, miren, los jubilados tienen 20 y pico % de aumento en marzo, recomponemos asignaciones familiares. Estamos hablando de una economía y decimos, bueno, claro, frente al 2001, frente al año pasado, el año pasado fue muy bravo en términos de precio, diciembre, ya noviembre, diciembre y después la devaluación. Pero estamos hablando de una economía
Ahora, que están todos abajo en poder adquisitivo de la inflación, una economía 20% de caída de las exportaciones el mes pasado, la industria está cayendo 4 o 5% este año, es decir, una economía que está fría. Maxi, vos hablabas de la herencia, ¿no? Bueno, en definitiva, primero hay que ganar y después se verá qué se hace después y de quedarse en el gobierno. No hay que pensar que necesariamente el gobierno hoy, la conducción económica de hoy, ¿cree que es necesario un ajuste? ¿Cree que es necesario arreglar con los fondos buitres? ¿Creen realmente que el esquema actual, sin ajustar y subsidiando lo que hay que subsidiar, ya te dicen, bueno, la mayor parte del subsidio se va a no cobrar electricidad a gran parte de la industria, y eso es un subsidio, eso ayuda a que se reactive la industria. O sea, no necesariamente creen que haya que hacer un ajuste en el 2016, sino que con el esquema actual... Nadie quiere hacer un ajuste. Es decir, el gobierno tampoco quería devaluar. Pero ¿de qué estamos hablando? Que puede haber un retraso cambiario, que la inflación, de hecho, que la falta de dólares, etcétera. Todo lo que vos planteaste en tu editorial, que suscribo. Pero no necesariamente la conducción económica del gobierno cree en eso. ¿Realmente creen que lo que sucedió en estos 2 últimos meses del año, noviembre y diciembre, con el dólar y con las reservas en 30.000 millones de dólares, es fruto de una reactivación? No de algunas jugadas puntuales. 2.500 millones de China. Bueno, eso es fruto... el acuerdo con las cerealeras. El acuerdo con China y el acuerdo con cerealeras se hace porque hay una cierta confianza en la economía argentina, no porque te tiraron un salvavidas. Realmente se cree eso. Y que el año que viene la propia economía va a ir reactivando y va a ir mejorando, y ya se va a dejar de hablar de la necesidad de un ajuste como no se hablaba de la necesidad de un ajuste en el 2008, en el 2009, 2010, 2011. No, pero a ver, cuando hablamos de ajuste, ¿de qué ajuste estamos hablando? Si sigue este ajuste, digamos, si siguen los salarios y las jubilaciones atrás de la inflación, si en algún momento el gobierno, los recortes va a tener que hacerlo de lo de tarifas públicas. ¿Que vos escuchaste alguna vez en todos estos años de kirchnerismo algún funcionario en el gobierno, no después que se fue, en el gobierno que te reconozca que el ajuste es la inflación? Bien, que en definitiva, ¿cómo ajusta la economía? Con la inflación. ¿Cómo ajustan los salarios? Con la inflación. Y con alguna que otra medida puntual del gobierno, pero básicamente con la suba de precios. Ningún funcionario en todos estos años lo reconoce, pero no es que no lo reconoce en general porque es mejor no reconocerlo, sino porque no creen que eso sea así. Sí, yo creo que, como decías vos, van a volcar el consumo, lo han hecho históricamente, esa fue la mecánica, es la fórmula que han mantenido, no sé por qué la cambiaron en el último año. Bueno, aunque la clave es la que vos decís, el dólar, ¿no? Y claro, porque una cosa es tener una economía desordenada y otra es tener el dólar disparado, con pérdida de reserva. Me parece que Cristina se asustó. Se asustó, sí. Digamos, lógicamente tomó las decisiones asustándose. Se asustó. Diciendo, bueno... Pero ¿sabés qué otra cosa creen? Nadie quiere devaluar. Menem se fue y le dejó la bomba a la Alianza, y la Alianza, en vez de salir de la convertibilidad, estuvo 2 años chapoteando en el 1 a 1 hasta que devaluó. Es que, Maxi, no es un discurso decir... no es un discurso de funcionarios del gobierno decir que la inflación no es culpa de la emisión monetaria, de la suba de salario, etcétera, etcétera, sino que es culpa de los empresarios que quieren quedarse con una parte importante del crecimiento y del enriquecimiento de la economía argentina, y que esa es la causa de la inflación. Pero eso no es un discurso, es algo que realmente se cree. Sí, no solo eso lo creen, sino también ellos creen realmente que van a poder, que el tema del dólar, off the record, se lo adjudican a operaciones o digamos una mala gestión de fábrica. Fíjate que le cargan la romana a él. Entonces ahora ellos, ¿qué te dicen? Fíjate cómo ahora no pasa nada, fíjate cómo bajó el precio del dólar. Claro, también pusieron 800 carceleros para que no compre nadie un dólar, pero objetivamente... ellos creen que había operaciones financieras.
van a exacerbar mucho los controles. Ellos están convencidos que hay realmente, como dice Carlitos, una conspiración, digamos, por mayor renta, por la distribución de la riqueza, porque creen que este modelo se lo quiere tumbar y que desde la oposición tienen el visto bueno de sectores de poder. Entonces ellos van a trabajar sobre esas líneas. Esperemos incluso mayores controles en otro tipo de actividades. Pero hoy decía lo mismo Panoli, que por ahí van a flexibilizar un poco el cepo. A mí me parece que el gobierno necesita flexibilizar cosas el año que viene. Sí, pero al mismo tiempo necesita tratar de que la economía flexibilizar las importaciones, flexibilizar que haya más producción, más venta de autos. Ahora, al mismo tiempo ella dijo una palabra clave, oposición. Digo, el gobierno, venimos hablando, no solo ya no es un pato rengo, evidentemente este gobierno, sigue tomando y sigue teniendo el centro del ring y la iniciativa política. Ahora vamos a hablar un poquito de la oposición y qué está pasando con Macri, qué está pasando con Lustó en la Ciudad de Buenos Aires y qué está pasando también con el tema electoral, ¿no? Porque hoy ha habido cruces durísimos, un escándalo respecto al juez electoral de La Plata. Nos estamos yendo a la tanda, gracias a la Tiberina, el resto de Cucina Italiana por esta riquísima picada. Podés probar sus exquisitas pastas por las noches, un lugar para disfrutar de genuinos sabores italianos, ideal para reunirse en estas fiestas con amigos o familia en Palermo, Hollywood, Fitzroy 1855. Para reservas llama al 4771-7333 4771-7333. Estamos yéndonos a la tanda, una tanda de 1 minuto y volvemos, no te vayas. Peatonal Florida, el lugar más visitado por el turismo nacional e internacional. Aquí, como en todo Buenos Aires, retail se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, el placer de operar con el que sabe. Si buscas calidad y diseño, lo mejor está en Suéteres Canetti, fábrica y venta por mayor, ideal para negocios multimarca. Entra en www.canetti.com.ar. Se escapó Beto. Sí, no sé dónde está. Y además me desapareció el IPF Serviclub. Pobre Beto. La debe estar pasando pésimo. Beto no está, Beto se fue con la IPF Serviclub y con los beneficios. Este verano sumate en serviclub.com.ar y empezá a disfrutar del mejor programa de beneficios para viajar. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Hace valer tu derecho a la excelencia. Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo. Ya está abierta la inscripción. Informate llamando al 0800 222 UMED en www.umed.edu.ar o acercándote a Sarmiento 2037. UMED, tu derecho a la excelencia. En estas fiestas, vení a Carrefour. Del viernes al martes, en Hiper y Market, tenés en el acto 50% de descuento en la segunda unidad de arroz, mayonesa, helados y postres congelados. Además, en cheques Carrefour para tu próxima compra, 6x3 en sidras, espumantes y vinos. Y 2x1 en pan dulce, budines, turrones, garrapiñadas y cajas navideñas. Fiestas Carrefour, donde compran los que saben. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Comió mucho, le cayó pesado. Consejo de amigo. Palatrovil lo resuelve. Seguimos en Plan M. A ver, estamos discutiendo cómo viene el año político-económico, el 2015, y están las dudas de la política, ¿no? Una es si Cristina va a elegir a Scioli como sucesor o no.
otra es si Cristina va a ser candidata o no en el 2015, y otra es cómo juega la oposición. Y hoy ha habido una movida fuerte del macrismo que no termina de definir su fórmula, y puede ser que Gabriela Michetti le diga de nuevo que no a Macri, es decir, Macri que la quiere como vicepresidenta, candidata a vicepresidenta, y Gabriela Michetti que quiere ser jefa de gobierno. Hoy estuvieron en un acto en Santa Fe. Sí, fue una foto como para calmar un poco las aguas, pero Gabriela Michetti puede ser candidata y competirle a Larreta en la ciudad, apuntando a un voto que excede el PRO. Recordemos que el PRO viene ganando y todo indica que volvería a ganar, con lo cual apuesta a un público que va más allá de los límites del PRO. En las PASO vota todo el mundo. El tema es, si vos te revelás a tu jefe político, ¿qué haces y qué pasaría? ¿Cómo sería la campaña? ¿Para quién jugaría tu jefe político? Me parece que Macri se definió claramente por Larreta. Claro. ¿Sí? No públicamente. Quiere que sea. Y Larreta, el PRO mide también en la Ciudad de Buenos Aires que puede ganar. No hace falta que esté Michetti ahí. A ver, el que gana es el PRO. Claro. Vos fijate que uno de los últimos problemas que hubo es el voto electrónico. ¿Cuál era la queja de muchos sectores? Que el procedimiento del voto electrónico, cuando vos vas a acceder a la pantalla, lo primero que te aparece a la hora de elegir, no los candidatos, sino primero el partido. Vos decís que votar al PRO. Con lo cual ya apuestan con la sigla, la imagen, el color amarillo, porque eso le está rindiendo y es el PRO el que gana en la capital, más allá de Larreta o Michetti. Con lo cual da la sensación que tienen como un camino allanado. Estamos hablando de alguien que implementa el voto electrónico, es el mismo PRO, el gobierno porteño que implementa ese voto. Con lo cual creo que ellos saben que tienen el camino allanado y simplemente Macri se inclina por alguien de su círculo chico. El círculo chico es Caputo, Horacio Rodríguez Larreta. Gabriela Michetti está un poquito más afuera de ese círculo, no está en el círculo íntimo y me parece que la quieren correr del juego y no lo están logrando. Michetti le dijo que no a Macri en el 2013 cuando le dijo que vaya a la provincia y Michetti le dijo que no quería. No era la primera vez. Si Michetti iba a la provincia, mirá lo que son las carambolas de la política. Si Michetti iba a la provincia, difícilmente Massa competía en esa elección. Sí. Y con lo cual terminaba ganando Cristina y tenía despejado por ahí la reelección. Bueno, son esos contrafácticos difíciles de analizar. Ahí Maxi se bajó el PRO, se bajó el PRO en la provincia para darle lugar a Massa. Pero yo me imagino que además no tenía candidato, digamos. Además, pero me imagino que Michetti se debe estar haciendo otra pregunta. ¿Y si después Macri arregla con el radicalismo y el candidato a vice es alguien del radicalismo? Claro. Queda fuera de todo. Entonces, me parece que de alguna manera su gran duda, la de Michetti, tiene algún asidero. ¿Y si Macri arregla con Massa? Bueno, esa es una de las dudas también del 2015. ¿Y si Macri arregla con Massa? ¿Hay probabilidad, hay posibilidad de que haya un acuerdo de la oposición para enfrentar a Scioli o a la fórmula del kirchnerismo? Macri presidente, Massa gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo no lo veo a Massa bajándose a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Siempre y cuando estés seguro de que podés ganar. Bueno, o una interna entre ellos, para definir el candidato presidencial. Ese rumor empezó a sonar fuerte en la Casa Rosada y no gustó mucho. De alguna manera algo deben suponer o han escuchado. Bueno, la Casa Rosada hace rato que lo quiere bajar a Massa también de la contienda, sí, ¿no? Pero no lo escuché como operación para que se diga, sino con preocupación. No veo en los movimientos de Massa. Yo tampoco. Yo no lo recorre provincias, hace foto con Radical, no me da la sensación pero que quiera igual reconozcamos que en el interior del país no tiene mucho. Bueno, pero hay sectores del peronismo que sí lo bancan, Hay sectores El peronismo antikirchnerista en la provincia. No, pero juntos por ahí suman un poco más. Sí, lo que pasa es que yo no lo veo, aparte, no solo a Massa, sino la gente de Massa que también quedaría fuera si él arregla con Macri. Lo que pasa es que lo que se especulaba es que el equipo que tiene Massa es mucho más que lo que tiene el PRO. Ahora una pregunta desde el desconocimiento, ¿no? Salgo muy poco últimamente, pero ¿es diferente lo que haría con el país el PRO que Massa? Las medidas que tomaría, el tipo de y de lo que haría el PRO, Massa o Scioli. Yo sé que se van a enojar los tres, digamos, cuando nosotros decimos esto. Ahora, a mí me parece, lo planteaba el otro día acá Miguel Bain, que todos van a querer poner los autitos en la pista de Scalectric. Es decir, las cosas del ABC, de que hay que hacer acá, para después empezar a diferenciarse. El que será más intervencionista, el que será más neoliberal, el que será, qué sé yo, desarrollista. Más desarrollista, que es desarrollista, pero es muy diferente. Macri dice desarrollista, va a escuchar a los economistas que están con él y no, Macri es el que tiene los economistas más liberales, si se quiere. Pero de todas maneras, el ABC
digo, Bain y Blecher, sí. o lo que plantea hoy, no sé, Melconian y Rogelio Frigerio, sí. o lo que plantean los economistas de Massa respecto al ABC, lo que hay que hacer. Mirá, plan antiinflacionario, levantar el cepo, hacer algo con los subsidios, que nadie lo va a hacer de golpe porque sería terrible, y hay que hacer una protección para los sectores más postergados. Creo que no lo van a decir ninguno de los tres, pero volver a cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario. No, me parece que nadie va a ir a un acuerdo con el fondo. Yo creo que cualquiera. Yo creo que los tres son. ¿Vos sí? Yo coincido. A ver, no voy a decir quién. Pero yo coincido con él. ¿Quiénes? Pero hay dos de los potenciales ministros que, a ver, llegado el momento. ¿Pero acuerdo qué significa? ¿Que te revise como revisan a Brasil o a Bolivia el Fondo Monetario? ¿O pedirle plata? Bueno, pero eso no es un acuerdo con el fondo. No, eso no, Bolivia. No, estamos hablando de un crédito. Estamos hablando de un crédito. Estamos hablando de los famosos. Yo no creo que lo hagan, no lo escuché nunca. Sí, porque ahora los créditos. Sería un error gravísimo. No, Ojo, porque los créditos de ahora del fondo son flexibles, son créditos de corto, no son los famosos que hemos cubierto tantos años con condicionalidad. Pero ¿para qué le vas a pedir al fondo si está lleno el mundo de dólares? Y Kenia. Porque sin el Fondo Monetario no podés ir al mundo. Un acuerdo para la Argentina, un acuerdo de los que dice Liliana, que no son los créditos de los 90, sí, no son de 10.000, 15.000 millones de dólares, son 3 puntos menos de tasa de interés que vos pagás después cuando para créditos voluntarios. Como mínimo. Entonces, y esto hablado con un potencial ministro de Economía, uno de los que nombraste vos. Bueno, tirá, Carlito, tirá la primicia. Es una primicia. Pero ¿quién en la oposición quiere ir a acudir a buscar plata al fondo? Pero es que, o sea, pensá. Ninguno lo va a admitir antes. Ninguno lo va a decir. Un acuerdo con el Fondo Monetario, lo que dice Liliana. Liliana estuvo en Chile hace poco. Sí, estuve cubriendo justo la reunión del fondo. Un acuerdo de este tipo con el fondo, más después la libertad de salir a colocar deuda post ese con el acuerdo, sello de calidad, son entre 30.000 y 40.000 millones de dólares que te solucionan todos los problemas de dólares para todo. Pero si arreglás el tema de los buitres de alguna manera, que alguien lo va a tener que arreglar, o Kicillof o el que venga va a tener, esa guita la podés conseguir en los mercados. Necesariamente. ¿Para qué le vas a ir a pedir, a tocar la puerta del fondo? Ahora, ¿por qué el gobierno no está apurado con cerrar con los fondos buitres, entre otras cuestiones? Porque tal vez puede conseguir nada te garantiza que si vos cerrás un acuerdo con los fondos buitres, vos inmediatamente después tengas financiamiento a una tasa de interés medianamente razonable. ¿Te parece? Hay mucho dinero, ¿eh? Te digo que hay mucho dinero, pero no viniendo a Argentina. Lo había antes del 2013 que se pusiera brava la cuestión con los fondos buitres y la Argentina no pudo tomar deuda. No, hay una cosa que decían. Vos decías, bueno, se supone que quizá no haría nada muy distinto. Macri más o menos se sabe que podría hacer, por lo menos lo que dicen sus economistas, si uno lo ve, o lo que no dice Macri. Massa es un misterio. No, más o menos. Tiene economistas que hemos conocido, han estado en el gobierno kirchnerista. Ricardo Delgado, Labaña, Perano, han estado en este gobierno. Comulgan más, si querés, con la etapa, con el modelo económico. Pero misterio ¿en qué sentido, Sicu? Porque la verdad que ninguno te va a avalar el cepo al dólar, ninguno te va a avalar, va a avalar el déficit fiscal financiado por emisión monetaria. A ver, tirar una economía con inflación. A ver, títulos los tiran todos. Claro. Terminaremos con la inflación. Vamos a poder buscar, o sea, son títulos que todo dicen y todo bárbaro. Pero ahora, cuando vos te pones a ver un poco, a desmenuzar un poco qué hay atrás, y Massa en cierto sentido, no te digo que te dé un Menem antes, un Menem lo que fue Carlos Menem, decir que decía vamos por salariazo, pero vamos por otro lado. Muchos sectores los ven así con cierto temor de decir. ¿Pero vos decís en cuanto al equipo económico o cuestiones políticas? Cuestiones políticas, la economía la maneja la política. Pero respecto a las medidas, al contrario, ¿no? Se lo ve más intervencionista a Massa que a Macri. Por ejemplo, la moratoria previsional. La moratoria previsional en 2007, 2,5 millones de jubilados sin aporte de jubilación, ese fue un proyecto de Massa. La estatización de la CFJP fue un proyecto de Vudú. Pero avalado. Es decir, de los sectores supuestamente más liberales del gobierno. Pero ¿cuál era el proyecto de Massa? Como jefe de gabinete, incorporar a la UI, a los sindicatos, a una mesa que es lo que iba a decidir, o la que iba a decidir dónde iba la plata de la CFJP.
¿En qué quedó ese proyecto? A mí me parece que los tres... No, por eso, Massa estaba en contra de la estatización de las AFJP. Sí, a favor de la moratoria previsional o la movilidad provisional. Sí, es verdad que Massa quería, por ejemplo, terminar el tema de los juicios con los fondos buitres y dejar abierta el canje del 2010 de manera permanente, y el kirchnerismo no quiso. Eso es verdad. Vudú también. Por no, creo que son los tres candidatos que suenan más fuertes, Scioli, Massa, Macri, son básicamente pragmáticos de centro hacia derecha. Digo, si los tengo que definir de alguna manera. Me parece que lo que han expresado públicamente han sido eso. Digo, incluso en temas de seguridad, ¿no? Todos miran la estadística y empiezan con un discurso durísimo, ¿no? Mano dura y demás. Y todos van hacia el mismo lado. Ahora después, a la hora de gobernar, son pragmáticos. Massa ha avalado medidas que hasta pueden ser progres siendo parte de este gobierno, cuando era jefe de gabinete o estando en el ANSES, pero ahora cambia con un discurso por ahí más ligado a la derecha, con mano dura. Yo creo que son pragmáticos. Pero ese discurso que vos decís de la derecha de mano dura es el discurso de todos los intendentes del conurbano. Sí, y el discurso, no. De todos los gobernadores salió el discurso de Scioli. El discurso del gobierno. El discurso del gobierno. A través de Berni, que hay que seguirlo. Hay que no sea cosa que sea candidato en provincia de Buenos Aires. A gobernador, de sí, Scioli. pero por Scioli. Bueno, de alguna manera, fíjate, esto es el otro tema, el último año del kirchnerismo termina con opciones políticas, incluso dentro del proyecto político, que son mucho más de derecha de lo que, por lo menos, desde el año 2008 planteó el kirchnerismo. Después hay que discutir si el kirchnerismo es una opción de izquierda, pero más al estilo la vieja etapa de Kirchner, ¿no? Construimos con todo, tenemos una visión pragmática. Es que siempre cuando vos tenés unas crisis económica, crisis financiera, por lo general el temor es la salida es más hacia la derecha. Eso por lo general se da. Después andás a ver cómo se termina resolviendo a medida que avanza el gobierno y de acuerdo a quién sea. Ahora, lo que quedó, la sorpresa me parece en ese sentido que ha dado Macri, cuando uno pensaba en Macri se queda sin peronismo y con la aparición de Massa, con lo cual uno no había mucha posibilidad de crecer. La sorpresa la da con el radicalismo, que el radicalismo se ocupó de destrozar UNEN, ya lo destrozó, y ahora es la pata partidaria fuerte en el interior que iba a tener Macri con el peronismo, ahora la consigue el radicalismo, cosa absolutamente impensada en un momento, cuando uno decía la única opción era el peronismo de derecha para Macri. Colegas, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Ya está yendo Willy Cogan, con el timón de la economía. ¿No te invitó nunca, Willy, Carlito? Tenés que ir ahí al timón de la economía. Vez, pero mi límite... Justo estabas navegando por otras aguas. Mi límite de los viernes es la 10 de la noche. Gracias a Rever Paz, que lanza su expansión de franquicias de la mano de Horacio Agulla, continuando así la fuerte identidad de la marca con el rugby. Y a partir de ahora podés realizar tu compra desde la tienda online ingresando a www.reverpaz.com. Y gracias por estas chombas que se van a poner los colegas y amigos de Rever Paz. Así ajustadito, porque con los que tenemos varios kilos menos podemos poner las chombas raras. Sobre todo las oscuras, las azules son bárbaras. Tanda cortita y ya está llegando Willy Cogan. Hacemos el pase con el timón de la economía. El Malbec preferido en el mundo. 10 años número 1, exportando Malbec argentino. Álamos, 10 años número 1. Aquasystem cuida el agua de tu casa. Y Sigas Termofusión garantiza seguridad en la conducción de gas. Aquasystem y Sigas Termofusión. Agua y gas con máxima seguridad. Digestión lenta, intolerancia a las grasas, excesos en comidas y bebidas. Palatrovil lo resuelve. ¿Sabe por qué? Porque Palatrovil actúa donde tiene que actuar. Palatrovil actúa en el hígado. Palatrovil actúa en la vesícula. Pregúntele a su farmacéutico. Palatrovil, una fórmula de origen natural con excelente acción hepática y vesicular. Comió mucho, le cayó pesado. Consejo de amigo, Palatrovil lo resuelve.
velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Bueno, ahí está llegando Willy Cohen a Canal 26 con el timón de la economía en un día clave, el programa más esperado de la semana económica. Willy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Maxi, ¿qué tal? Un gran cariño y un gran abrazo allí para los colegas en la verdad que cada vez más envidiable picada que tenés a esta hora de la noche. Imagínate nosotros 10:05 en vivo, aquí todavía no cenamos. Willy, estás, me imagino, hoy con un programa fuerte sobre lo que va a pasar en la economía en el 2015, que es el interrogante, ¿no? Porque ya está, la semana que viene vienen todos los feriados, la semana siguiente también, ya estamos en el 2015. ¿Y qué puede pasar, Willy? Y bueno, así es, ¿no es cierto? Habló el presidente del Banco Central, hizo algunas consideraciones, hoy hubo mucha especulación sobre la posibilidad que pueda tener el gobierno de flexibilizar el cepo. Yo creo que Vanoli estaba hablando de las importaciones, de los dólares del Banco Central para importar, pero en esta Navidad que tuvo incluso algún alivio financiero, sobre todo con lo que pasó en Estados Unidos, el derrumbe del precio del petróleo que tuvo algún freno también, aparecieron otra vez las versiones en los mercados y bueno, lógicamente la inflación del año que viene es la discusión que hay. El gobierno trata de plantear que va a ser menos de 25% y bueno, los economistas hay para todos los gustos, ¿no es cierto? Me parece también, Maxi, que la situación del crédito internacional para la Argentina, por las buenas o por las malas, con acuerdo, sin acuerdo, y bueno, eso se va a jugar en enero, febrero y marzo, así que va a ser un verano, yo creo que muy, muy intenso, y de esa situación del crédito internacional que tenga Argentina o no lo tenga, y para mí van a depender mucho las expectativas de la brecha cambiaria, de la inflación, claro. Y obviamente